capital entries. Multiple capital entries. Multiple capital entries. 1318. 812 to 50, we're coming around. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Well, good evening once again. Day 23. Managers wrapped up their case against Donald Trump ahead of schedule today. Esos son nuevos audios y nuevos videos del asalto al Capitolio. Revelaciones y más acusaciones. Los demócratas están muy nerviosos. Quieren sí o sí castigar a Donald Trump. Alertan que si no lo hacen, se las podría volver a hacer. Impeachment a Donald Trump. Más bien, impeachment para no el presidente de Estados Unidos, sino para el expresidente. ¿Qué importancia tiene todo esto que estamos viendo? Mi nombre es Roberto de la Madrid. Comenzamos. Guns up! Preparados para la guerra urbana, control de disturbios y operaciones de rescate. Entrenamientos realizados por grupos que participaron en la toma del Capitolio, que incluso querían llevar armamento pesado. No solo para tomar el Capitolio, sino también para generar disturbios el mismo día de las elecciones presidenciales. Son las revelaciones que hace la parte acusadora en el segundo día de juicio contra Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, en el que presentaron videos a manera de evidencia. This attack did not come from one speech, and it didn't happen by accident. The evidence shows clearly that this mob was provoked over many months by Donald J. Trump. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look, I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going to say no. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power? We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. También presentaron videos inéditos del asalto al Capitolio, donde se ve a los congresistas aterrados corriendo para todos lados, tratando de esconderse y atrancando las puertas. También denuncian la posibilidad de que espías extranjeros se hayan infiltrado en el edificio del Capitolio. Riley Williams allegedly helped steal a laptop from Speaker Pelosi's office to, quote, send the computer device to a friend in Russia. A la par del juicio y por su parte, el New York Times revela que Trump estaba mucho más grave de lo que decía cuando contrajo el coronavirus. Su nivel de oxígeno cayó por debajo del 90% y estaban pensando en entubarlo. Públicamente se restó importancia, pero recibió un tratamiento agresivo.
Este viernes, la defensa de Trump hará su aparición estelar. Rechazan que el juicio sea constitucional y afirman que el discurso incendiario de Trump llamó a la lucha, pero que también dijo que fuera pacífica sin cometer delitos. I think they're making a movie, you know. They haven't in any way tied it to Donald Trump. And I think it's offensive, quite frankly, and it's antithesis of the healing process. It continues to show the tragedy that happened here. Donald Trump is condemned. And that I think tears at the American people now, frankly. So, why do... El objetivo de los demócratas es declarar culpable a Trump para inhabilitarlo políticamente. Para esto necesitan el apoyo de 17 senadores republicanos, algo poco probable. Ahí está, Ali Hosseini, el investigador de esta noche, Keivan Mohsenin es el periodista en jefe y Ali Maleki pues es nuestro coordinador internacional. Ahora sí, nos faltó la música, señor director, pero bueno, no la tenemos. Lo que sí tenemos es a nuestros invitados. Ahí vamos directo con ellos. Maestría en la Universidad de La Haya. ¿Se pueden poner a los invitados, por favor, señor director, o lo que esté pasando? Eso es. Maestría en la Universidad de La Haya, Países Bajos, investigador en economía y experto en geopolítica y finanzas. Tiene un reloj con el que sigue minuto a minuto las mentiras y verdades. Francisco Javier Martínez, gracias por estar aquí. Maestría en la Universidad Complutense, es maestro en Relaciones Internacionales, fundador de la página Política y Cultura, el escritor y férreo defensor del antiimperialismo, Pablo Jofré, gracias por estar aquí. Francisco, comienzo contigo y con una pregunta que tiene 3 partes, pero que es muy importante para entender. A ver, ahí te va. ¿Por qué están tan nerviosos los demócratas en castigar a Donald Trump? Dicen que hay que castigarlo ya para que no vuelva a hacer lo mismo. Pregunta, ¿quiere decir que Trump tiene el poder y millones de seguidores para hacerlo? Si es así, entonces ese es el objetivo real del impeachment. ¿Y qué significa esto para la radiografía de lo que es hoy Estados Unidos? Adelante, Francisco. Buenas tardes, Roberto. Yo creo que la realidad del miedo está tanto en las filas demócratas como en parte de las filas republicanas. Trump tiene seguidores, por supuesto, luego lo veremos con más detalles si podemos tocar el tema precisamente sobre encuestas, pero la realidad es que lo que se busca, si bien el proceso del impeachment tiene como finalidad principal remover en el cargo, es decir, destituir a un presidente o a funcionarios de menor rango, lo que sí se hizo el martes en un debate de 4 horas fue un debate procedimental, si procedía constitucionalmente o no, cuando el presidente ya es otro. La argumentación que se dio por todos los lados, tanto de un lado como de otro, hubo una mayoría de 58 síes, donde hubo republicanos a favor del sí y 44 noes. ¿Qué querían decir con eso? Que de la misma manera que a funcionarios de menor rango que han sido acusados se les puede acusar después de dejar el cargo, porque lo que se busca es la finalidad que voy a decir ahora. Es decir, en el Federalista, en los escritos de uno de los padres de la patria, Alexander Hamilton, en el número 65, hablaba de este procedimiento heredado de Inglaterra para juzgar la conducta de hombres públicos. ¿Qué quiere decir con esto? La violación de confianza, el abuso de poder. Y si bien está escrito en la Constitución americana para traición, soborno y otros delitos graves y faltas, originariamente también se metía corrupción, que era el anteproyecto de 1792-93, cuando se hizo este escrito, pero la realidad es que lo que se busca es eso, ese abuso de confianza, y según esa votación del martes, aunque ya no esté en el cargo, y de la misma manera que han sido acusados funcionarios de rango inferior después de dejar el cargo, lo que se busca es analizar su conducta de manera integral desde el primer día hasta el último, y por lo tanto, y ya termino con las palabras del que preside, por así decirlo, el director de los gerentes del impeachment, que es Jamie Raskin, se busca un expediente es decir, se busca expedientar la conducta del expresidente para que pueda ser descalificado para ocupar cargo futuro. Esto conllevaría de todas las maneras, primero, que se le condenase
harto incierto porque se necesitan estos 17 que se sumen a los 50, es decir, una mayoría cualificada de 67 frente a 100 y no se tiene muy claro. Y luego una segunda votación ya con mayoría simple de 50 más 1, serían 50 de los demócratas más el voto de calidad de Kamala Harris, para inhabilitarle para cargo público total futuro. Gracias, Francisco. Pablo, si Trump tiene aún el poder de convocatoria, ¿por qué lo tiene? Te pregunto. ¿Y en qué peligro para los demócratas se puede convertir? Y más aún, ¿qué peligro tiene el pueblo estadounidense y el mundo entero al ver pelearse a estos dos bandos? ¿O cuál sería el menos peor? Si finalmente se imponen los demócratas, el establishment o los trumpistas patriotas, que son otra cosa, que repudian el establishment, ¿qué peligros tiene el pueblo estadounidense y el mundo entero? Por favor. Roberto, muy buenas tardes. Bueno, aquí hay una situación muy clara respecto a este proceso de impeachment, y es dar una lección, mostrarle a los republicanos en específico que los demócratas están dispuestos a llegar hasta el final para lograr de que Donald Trump no sea candidato en la próxima campaña presidencial. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, lograr que no se presente como candidato, porque bien sabe que 70 millones de votantes son un peligro real, cierto, permanente, porque en 4 años 70 millones de votantes simplemente no se pierden, no se escapan como el humo, ¿no? Y bien saben que está su hija, está su hijo, y hay una base republicana que es trumpista. Ese peligro es para los demócratas la posibilidad de no tener esta posibilidad de ser reelecto el presidente o el candidato demócrata en la próxima elección. Ellos necesitan mostrar fuerza, y la fuerza se muestra logrando que un expresidente como Donald Trump sea destituido, a pesar de que ya se resolvió el tema constitucional. El tema constitucional está claro que un expresidente, a pesar que no está en ejercicio, puede ser destituido, porque eso asigna muy claramente el que pierda sus privilegios, sus derechos políticos y privilegios políticos también. Derecho en el sentido de no presentarse a la reelección ni a cargo público, y privilegios porque pierde todo lo que tiene que ver con lo financiero, la protección, la seguridad, etcétera, etcétera. Para los demócratas es fundamental lograr algo con respecto a este juicio. La destitución, una especie de acabose del trumpismo dentro de los republicanos, porque saben que son una fuerza poderosa. No en balde, Roberto, están mezclando una serie de argumentos, no solo acusando a Donald Trump de una amenaza a la democracia y de incitar a la insurrección, sino también que parte de aquellos que asaltaron el Capitolio estarían involucrados con una potencia extranjera. De ahí el robo de un ordenador o de elementos informáticos de la oficina de Nancy Pelosi. Están haciendo un conjunto y una presentación de elementos para presentar a Donald Trump como una amenaza a la democracia norteamericana, una amenaza al establishment, una amenaza a los fundamentos de este sistema político, y al mismo tiempo mostrarlo como un elemento peligroso también por su relación con potencias extranjeras. La única manera de evitar que Donald Trump vuelva en la próxima elección es lograr una destitución o lograr una derrota política tan fuerte del trumpismo que efectivamente no permita que se presente candidato aunque pudiese hacerlo. O sea, que el peligro son los 70 millones y no esos discursos que estamos escuchando en el Capitolio de que aquí es la sede de la democracia, las ventanas sagradas y los cuadros donde los próceres y nada, ¿no? Es 70 millones que no vengan a quitar. Ya no te escuchamos, Pablo. A ver, que le hablan en el micrófono. Pablo. Disculpa, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho. Sí, que justamente el peligro no es ninguno de esos elementos simbólicos y solo retórica. El peligro es la base electoral. Los 70 millones de norteamericanos que votaron por Donald Trump y votaron por un modelo, por una vía, por una manera de enfocar la política en materias de inmigración, en materias de seguridad, en materias incluso de política interna, sanitaria y otras. Ese es el verdadero peligro. Lo demás es pura retórica. Bien. Francisco, dos cosas antes de que
se nos vaya el tiempo. Vayamos al Capitolio. Explícanos de forma muy simple las bases jurídicas para el impeachment, tanto la acusación como la defensa, por favor. Es decir, el sistema originariamente de los Estados Unidos, una república oligárquica, que lo que teme es la interrupción de las masas como turba, entendido despectivamente, y por eso he dicho república oligárquica, se pensó siempre en un sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, frente a las otras repúblicas latinoamericanas que terminaron en principios de caudillaje. Hubo también caudillos de 3 al cuarto y tiranos banderas de folletín. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se busca, y no es meramente formal también, es jurídico por parte de la acusación. Por cierto, acusadores demócratas que han recibido elogios en la exposición y en la argumentatio por parte incluso de republicanos como Bruce, Bill Cassidy, que en principio estaba en contra del segundo procedimiento de impeachment. Pero la argumentación de la parte demócrata no fue un hecho caótico fundamental que sucediese por azar, sino que este asalto a la sede de la soberanía popular, que es ambas cámaras, en un momento de la elección del cuerpo electoral que elige al presidente, sino que fue una acción ensamblada, encendida por el presidente. Es decir, se busca, independientemente de conspiraciones, no conspiraciones, la teoría de incitación a la insurrección, y por lo tanto eso sí es un delito grave, porque el presidente podía haber salido a la televisión en cualquier momento, que era su obligación, y haber dicho parad todo esto y no estar en medias tintas. Entonces la acusación se basa en eso, incitación a la insurrección. ¿Y la defensa? Porque pensemos, y muy rápido, un juicio político está relacionado con los abusos del poder oficial. No es meramente una declaración del 6 de enero que hiciese Trump. No debe considerarse como un episodio aislado. Esa es la base jurídica de la acusación. En cambio, la defensa tiene una base jurídica para mí que se le puede devolver en contra, porque está cogiendo un precedente que es un caso de la Corte Suprema del 27 de febrero de 1969, el caso Brandenburg versus Ohio, en el que un líder populista del Ku Klux Klan, Clarence Brandenburg, que hizo una declaración contra judíos, contra negros, contra políticos, fue absuelto por la Corte Suprema contra el estatuto de discriminación sindical que tenían en Ohio contra esas declaraciones. Pero no se puede poner en el mismo nivel unas declaraciones de cualquier ciudadano, no se puede citar a la primera enmienda, que es lo que buscan la defensa, decir que la primera enmienda dice que cualquier ciudadano tiene derecho a pronunciar cualquier discurso contra el gobierno, pero el presidente de los Estados Unidos, aunque es también un ciudadano, tiene la obligación de proteger la nación, la Constitución y las instituciones. Y todos los populistas del planeta, de derecha y de izquierda, quieren cargarse las constituciones, quieren cargarse las instituciones y no quieren mejorarlas, no quieren superarlas. Lo que buscan es dominarlas para control del poder absoluto. Y eso es lo que se está pergeñando en este juicio. Que hay una carga jurídica importante que, repito, puede que no llegue a nada más, pero también es verdad que las argumentaciones y de los acusadores, en este caso de Jamie Raskin, que es el director de los 9 gerentes del impeachment, tiene una base jurídica muy superior a la que están utilizando los abogados. Por cierto, abogados judíos en ambos lados por parte de la defensa de Trump. Sí, eso es muy curioso. Pablo, a ver, hay un dilema muy importante. Por el lado de la defensa de Trump, el hecho de que tú llames a luchar con toda la furia para conseguir un objetivo político, para tener un mejor país, te pregunto, ¿es igual a decir que destruyas el Congreso y mates policías? Ahora, por el lado contrario a Trump. ¿Qué tanto un presidente tiene la responsabilidad de no decir discursos como esos para no incendiar a la población? Y ahora por el tercer lado, ¿dónde está la línea, que este tercer lado sería la de los ciudadanos, dónde está la línea entre la libertad de expresión y el daño a la sociedad?
¿Aplica para los ciudadanos pero no para el presidente o solo para unos ciudadanos y para otros no? Y lo pregunto porque lo que hizo Twitter y Facebook de bloquearlo sienta un grave precedente, un precedente para mí gravísimo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque somos millones los que usamos esas redes. Por favor, Pablo, háblame de estos 3 puntos que creo también son la esencia del impeachment, por favor. Sin duda, Roberto, el tema de la libertad de expresión está muy presente en este caso. Hemos sido testigos como Donald Trump ha sido censurado en diversas aplicaciones, ¿no? Y me parece que en el tema Twitter ya ha sido suspendido permanentemente. Es decir, el presidente de una nación tiene más responsabilidad que un ciudadano, tiene la misma responsabilidad. Tiene un cargo superior, indudablemente, pero tiene responsabilidad en torno a llamar a la calma, a llamar a que sus adherentes no se dirijan a un establecimiento público para su destrucción o para ingresar a él y generar una situación de violencia. Ahí sí hay una responsabilidad y yo creo que por ahí va enfocado mucho de la acusación contra Donald Trump. Pero la libertad de expresión es un elemento muy presente porque ya Hispan TV, por ejemplo, Roberto, y bien lo sabes tú, lo ha sufrido en innumerables oportunidades. Es decir, la libertad de expresión es solo cuando me favorece a mí, no cuando no me favorece. Es decir, si yo como demócrata llamo indudablemente a condenar a un expresidente como Donald Trump, sostener que se trata de un déspota, sostener que se trata de un elemento desquiciado, un personaje que tiene insanidad mental y otra serie de argumentaciones que los propios demócratas dieron permanentemente cuando Donald Trump era presidente. Ahí no hubo ningún tipo de censura respecto a la principal figura política de un país. Pero cuando Donald Trump realiza su serie de argumentaciones respecto a fraude, respecto a que se trataba de una elección amañada, comienza entonces el poder, el establishment, empieza el poder demócrata muy vinculado a muchísimos medios de información en Estados Unidos, New York Times, The Washington Post y otros, muy vinculados al mundo demócrata, a tratar de censurar a Donald Trump. Viene ahí entonces una dicotomía muy clara. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde termina la responsabilidad política de un presidente? ¿Dónde comienza la responsabilidad respecto a lograr la paz y la estabilidad en una sociedad? Yo sí creo que aquí hubo una masa poblacional, que es la que asalta el Capitolio, que intenta aquel asalto en virtud de mensajes contradictorios de un expresidente, mensajes referentes a que vayan al Capitolio y generen allí una situación de presión para evitar el fraude. Y ahí hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad política. No te tengo que censurar en función de esto. Luego te exijo una responsabilidad política en un juicio o en una demanda o donde haya que hacerlo. Pero si yo te empiezo a censurar antes, comienza entonces uno a sospechar de que hay poderes efectivamente fácticos que están contra determinada parte del establishment, que están contra determinada parte del poder en Estados Unidos y que en esta ocasión se ha visto con claridad. O sea, en ese plano, indudablemente, en Estados Unidos se ha dado un abanico de situaciones donde empresas multinacionales vinculadas a redes sociales muy importantes en el mundo, porque vinculan a cientos de millones de personas, tomaron partido con respecto a una situación política en Estados Unidos. Y han tomado partido... ¿Perdón? Oye, Pablo, lo que les ha costado trabajo desde el 6 de enero hacer el impeachment, los empleados, bueno, el dueño de Twitter lo hizo en 2 segundos, le bajó el switch y lo juzgó, punto, se acabó. Exactamente, exactamente. Lo que le ha costado a los congresistas ya casi 2 meses, el dueño de Twitter dice, esta es una empresa privada, yo no te quiero con mensajes, te corto, y se acabó. Bájale y no el switch a Pablo, que ya está hablando demasiado. Claro, y es lo que hacen, ¿no? Claro. Es lo que hacen. En definitiva, una empresa privada tiene más poder que todo un congreso y que todo un conjunto político en un país. Francisco, nos vamos. ¿Qué va a ser de Trump? Rapidito. Rápido, pues muchas opciones puede ser. Liderará la facción Trumpublicana dentro del Partido Republicano. 2, unirá el Make America Great Again, el MAGA, en un nuevo partido.
3, continuará haciendo llamamientos a la insurrección desde donde esté, o creará su propia empresa de telecomunicaciones, Trump News TV, o mantendrá el estatus marginal al estilo de Sarah Palin dentro del Partido Republicano, o será condenado por los republicanos, o 7, desaparecerá en un pantano de cargos penales y de demandas civiles, y por último, penúltimo, 8, irá a la cárcel por acusaciones de evasión, fraude fiscal, lavado de dinero, interacción indebida con entidades extranjeras, o 9, y es la más curiosa y última, huida al extranjero. Se podrán refugiar en Rusia, en Arabia Saudita, en Israel. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Francisco. Un abrazo. Gracias a los dos. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Tenga usted un buen fin de semana. Los dejo.